Hola, bienvenidos a Un Café en el 42. Hoy tenemos un programa súper especial, de esos que me toca la fibra así de la amistad. Tengo con ustedes a una de mis grandes amigas, mi colega y uno de mis referentes. Cuando yo estaba en la universidad, ella iba un semestre, 2 semestres antes que yo, y bueno, ella era todas las guías y todas las cosas, no, esa era nuestra guía para todo. Con ustedes, la licenciada María Eugenia Tepedino, conocida para sus amigos y la gente que la quiere como Mariu, y conocida por sus estudiantes en la universidad como la Tepe. Hola Mariu, ¿cómo estás? Hola Iván, un placer estar aquí contigo realmente y compartir un café en el 42. Qué bueno que te tenemos aquí, porque fíjate que eres la primera bioanalista que está con nosotros. Normalmente te explico nuestra dinámica aquí. Es un café del 42, es un café entre amigos donde conversamos sobre temas de salud. Y ahora que estamos celebrando el mes del bioanalista, porque el 25 de abril se celebra el Día Nacional del Bioanalista, nadie mejor para comenzar este mes y celebrar este mes que compartir con mi gran amiga Mariu. Fíjate Mariu, hablar de bioanálisis en este momento es bien interesante, porque estamos en una coyuntura interesante desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de educación para la salud, desde el punto de vista de los avances tecnológicos y esa parte, la repito, la parte de la ética, de la parte deontológica de nuestro accionar. Entonces, algo que nosotros aprendimos en la universidad fue eso, los roles del bioanalista. Hace unas cuantas lunas de eso. Sí. Yo creo que Mariu pasó con 10 de ontología. Yo creo que sí, porque ella era muy buena estudiante y sigue siendo muy estudiosa. Ella es profesora de hematología en la Universidad de Oriente y todos sus estudiantes, todos los que están, probablemente ya son colegas nuestros que la están viendo, la recuerdan con muchísimo cariño, siendo una persona de esas que son súper estrictas, pero también súper cariñosas. Sería como la McGonagall de la Universidad de Oriente. Mariu, hablando de los roles del bioanalista, tenemos nuestros 4 roles. ¿Qué podemos comentar sobre eso? Bueno, ahorita realmente hablar de bioanálisis para hacer la introducción a los roles es algo bien interesante porque hay un crecimiento exponencial de la profesión, hay herramientas que están haciendo que seamos mayor cantidad de fermentos en la sociedad, entre esos roles que estudiamos cuando vimos de odontología y que todavía se aplican. El más conocido es el rol de analista. Ese rol de analista tiene mayor cantidad de retos hoy en día con el avance tecnológico, con la adquisición de nuevos equipos, que afortunadamente ya tenemos acceso a ellos. Está el rol de, bueno, como yo siempre le digo a los estudiantes, pues ese rol de analista implica siempre tratar esos tubos de muestra con rostros de seres humanos que pueden ser en algunas ocasiones familiares, amigos, y tenemos que tratarlos a todos esos tubos como personas, pues como el elemento diagnóstico, para ayudar al médico a que siga una pauta de tratamiento y una pauta diagnóstica. Eso sería, vamos a decir, la introducción a lo que es el rol de analista, que implica muchísimo, porque tendríamos que no tomar un café, también hacer algo más, además de una parrilla en el 42 próximamente. Bueno, el rol de investigador, que es permanente, porque es una carrera que tenemos que mantener constantemente esa investigación, que yo creo que aquí tú eres uno de los profesionales que se ha destacado en el área de la investigación, y no solamente quedarse en la investigación, sino también ir más allá, ir a las publicaciones científicas, a la divulgación de estas investigaciones. Está el rol de administrador, que es un rol bastante complejo hoy en día, por esos deberes formales que tenemos que cumplir. Es un rol que algunas veces le tenemos miedo porque no conocemos bien lo que es la parte administrativa de un laboratorio, cómo se forma,
cómo se legaliza y todo ese tema que es bastante complejo y casi siempre necesitamos apoyarnos en alguna profesión afín, un contador, un administrador, para poder llevarlo a cabo lo más limpio posible. Y el rol de analista, investigador, agente de cambio social, que también tiene muchísima importancia porque nosotros tenemos que obviamente generar algún cambio en nuestra sociedad, aportar, bien sea con conocimiento, de alguna manera generar un cambio en la sociedad para mejorarla, claro, por supuesto. Esa es la idea. Fíjate que tú mencionabas eso de la parte del rol de administrador, del bioanalista es, yo creo que de las cosas más complicadas, porque a mí me dejan la investigación, agente de cambio social, me dejan la parte analítica, chévere, pero la parte de administrador es complicada, porque tienes que saber la parte legislativa, porque tienes que saber la parte administrativa y de paso mezclar cosas como la realidad que estamos viviendo, los cambios, saber que puedes tener tu laboratorio privado, pero no olvidarte también de la parte social, de que tú estás dando un servicio público. Entonces, pensar, bueno, es decir, María Eugenia Tepedino tiene su laboratorio, una hematología que haga María Eugenia Tepedino tiene que costar muchísimos dólares, porque eso está visto y requete contravisto. Sin embargo, hay que pensar en competencia de mercado, la factibilidad para los pacientes, hay muchas cosas que hay que considerar, también los costos y la calidad de los reactivos, que eso es... Bueno, disculpa que te interrumpa, es un tema bastante complejo porque cada laboratorio debe establecer una estructura de costo. Cada laboratorio, o sea, a veces nosotros sentimos que hay alguna diferencia en precio o en el costo del servicio, pero más allá de eso está la estructura de costo del laboratorio. Cada laboratorio establece en función de los gastos operativos de sus reactivos, de sus equipos, de su cantidad de empleados, y entonces en función de eso establece un costo que debe cubrir no solamente los insumos, sino también la parte administrativa por el costo que amerita esos deberes formales cuando el laboratorio cumple con todos los requisitos como tiene que ser. Entonces todo eso es bastante complejo y a veces nosotros, o sea, no podemos sentir pues que hay mucha diferencia porque, o sea, tú sacas tu estructura de costo y tú estableces tus precios basándose en el servicio que estás prestando y ya, o sea, hasta ahí llega, porque tú no puedes decir, bueno, pero aquí cuesta esto, allá cuesta aquello, porque no conoce la estructura de costo de los otros laboratorios. Exacto. Entonces, uno, en la manera de lo posible, tú brindas una calidad de servicio, haces las cosas bien, y lo importante es que si tú aplicas un control de calidad en tu laboratorio que le da veracidad a tus resultados, entonces, bueno, la cosa funciona como tiene que ser. Claro, justamente ahí está lo más importante, ¿no? Que probablemente el resto de las carreras, excepto las del área de salud, la competencia se abre se trabaja en función del mercado. Pero entonces aquí el mercado es gente que tiene necesidades. Entonces cuando hay necesidad y sobre todo de salud, ahí hay que tener otras consideraciones. No solamente es bolsillo, es corazón. Claro. Entonces es sangre, es vida. Y hay que tomarlas en consideración y por eso la gran responsabilidad que eso acarrea. Y ahí viene la parte de, quiero ofrecer lo mejor, la mejor tecnología, es decir, a pesar de las limitaciones que podamos tener, es decir, de el lugar geográfico, nuestra economía por el momento y ese tipo de cosas. Entonces, se presentan retos para el bioanalista de hoy día. Este bioanalista del 2026, si en algunos años alguien ve este video del 2026 y tenían estos retos tecnológicos, por ejemplo, o estos retos administrativos, o estos retos éticos. ¿Qué tal? ¿Qué retos ves tú que tiene el bioanalista de este año? Bueno, en primer lugar, siento que afortunadamente también para nosotros
la cantidad de manejo con la inteligencia artificial de información veraz, ¿verdad? De los cursos, tanto gratuitos como a precios accesibles a nivel de las redes sociales, no, de las plataformas de las universidades públicas y privadas que permiten el acceso a información, vamos a decir, respaldada por los organismos internacionales que nos dan la guía de los protocolos para hacer los procedimientos. Eso es una fortaleza muy grande para nosotros, porque no es un secreto para nadie que pasamos un tiempo en pausa. O sea, un tiempo con los mismos equipos, un tiempo con las mismas metodologías, un tiempo en pausa total. De más o menos 5 años para acá, empezó, gracias a Dios, a tener acceso no solamente a la información, sino a equipos. Entonces, en los laboratorios hoy en día, tanto de esta ciudad como de muchas ciudades del país, tenemos los equipos POCT, que son equipos de respuesta rápida al pie de cama del paciente. Tenemos equipos que están en muchos laboratorios de esta ciudad, equipos de quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, inmunofluorescencia seca. Entonces, esas herramientas tecnológicas, si nosotros nos formamos y hacemos los protocolos disminuyendo los errores sistemáticos y aleatorios que pueden presentarse en el laboratorio, oye, eso es una bendición porque le estamos dando una respuesta más real al paciente y al médico. Entonces, que, por ejemplo, vamos a suponer, en el laboratorio X ingresó un equipo de electroquimioluminiscencia o de biología molecular. Eso tiene que ser una alegría para toda nuestra profesión, porque quiere decir que los pacientes van a tener una respuesta adecuada, porque hay procedimientos analíticos, por decirte algo, como es el caso muy frecuente o muy conocido de la infección por Ehrlichia, por ejemplo, que se hace un frotis de capa blanca para ver si hay la presencia de ciertas estructuras intracelulares. Entonces, algunas veces puede dar falso negativo, falso positivo. Si contamos con la herramienta de biología molecular, ahí no hay una duda, sino que va a realmente comprobar si esa prueba está positiva o está negativa. Y así sucede con las pruebas de infecciones respiratorias, la infección por COVID, que en su momento fue la que hizo que esa tecnología llegara a nuestro país. Y entonces hoy, gracias a Dios, afortunadamente en muchos estados del país se cuenta con esa tecnología para dar una mejor respuesta a los pacientes. Claro, fíjate que tenemos al alcance de tecnología. Yo mientras hablaba de quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia y todas esas cosas, cuando nosotros vimos las clases, ¿te acuerdas que habían seminarios? El seminario de tal cosa, y tú pensás, ¿en qué momento yo voy a trabajar con un equipo de electroquimioluminiscencia? Inalcanzable. Inmunofluorescencia. Todo ese tipo de cosas, bueno, inmunofluorescencia sí vimos, pero los equipos de química seca, todo ese tipo de equipos, para nosotros hablar de equipos es así como hablar de carros de último modelo, así. Nuestro Ferrari y nuestro Porsche es un equipo de química, un equipo de ELISA, un equipo así de eso, es decir, que tenga de todo. Y ahora se han hecho mucho más alcanzables. Fíjate que la biología molecular era así como que siempre decíamos la cosa, bueno, y la biología molecular, pero ahora está mucho más al alcance. Hay equipo de biología molecular simplificada de un solo paso, como son los sistemas GenePERS, que ya son realmente mucho más accesibles. No tienes que tener un doctorado en biología molecular para poderlo montar, pero sin embargo sí necesitas preparación. Exacto, eso es otro aspecto importante, que nosotros como licenciados en bioanálisis nos tenemos que preparar para todas esas áreas. Entonces ahí es donde vienen los retos para nosotros como bioanalistas. O sea, nosotros como bioanalistas tenemos que abrir nuestra mente. Imagínate nosotros que ya tenemos más de 20 años de egresado, tenemos que sustituir muchas técnicas y tecnología por ese avance científico que tiene que ser nuestro amigo. No tenemos que verlo como algo que va a sustituir la metodología manual. O sea, la metodología manual, sin lugar a dudas, tiene que irse sustituyendo por todas estas tecnologías que tienen mayor sensibilidad, mayor precisión y vamos a dar una respuesta mejor al paciente.
siempre y cuando tengamos un respaldo de un control de calidad interno y externo que nos permita, y de tercera opinión, Exacto. que nos permita validar ese procedimiento analítico. Sí, es indispensable irse preparando, porque cuando compras un equipo, normalmente viene el técnico e instruye sobre el funcionamiento del equipo, pero hay mucho más, es decir, tiene que ver con los fundamentos, cómo lo conforma. Yo me acuerdo de los apuntes de tus clases, el fundamento del equipo de hematología. Entonces, porque hay cosas que no te dice el técnico. Si tú sabes el fundamento del equipo de hematología, cómo cuenta las plaquetas, cómo cuenta tal cosa, de repente el equipo de hematología está dando un error en las plaquetas y muy probablemente sea los viejos equipos, que era porque tenías el celular cerca del equipo y había campo magnético, o tenías el monitor de la computadora. O hubo una falla eléctrica. Una falla eléctrica que funcionó. Hay un problema en el cable de tierra, en la descarga de tierra. Eso es. En las plaquetas es fundamental. Eso es. Entonces, hoy en día, ya que hablas de hematología, que es mi área más sensible y más querida, nosotros cuando empezamos con la automatización en hematología hablamos de equipo de 3 subpoblaciones leucocitarias, máximo 5. Ahorita ya se habla de 7 subpoblaciones leucocitarias. Entonces eso obviamente al ampliar la gama se amplía la capacidad diagnóstica. Entonces ahí viene la otra parte, que no es nada más ampliar, que yo haga las cosas bien y que yo te reporte o te informe en una hematología, por ejemplo, 35 parámetros, y el que en la fase posanalítica, el clínico, no pueda o tenga la limitación de interpretación de esos 30 parámetros. Entonces son 30 parámetros que tiene cada uno un significado clínico que debe dar claridad en el proceso diagnóstico y seguimiento del tratamiento del paciente. Y ahí te tengo una pregunta. Fíjense que la gran diferencia que yo he notado a lo largo de mi ejercicio con respecto al ejercicio entre bioanalistas es la capacidad que tengas personalmente y profesionalmente para responder a las interrogantes, tanto de pacientes como de los clínicos. Porque si tú respondes, mira, ¿por qué las plaquetas le dieron así a este paciente? Si este paciente tiene tal cosa, y bueno, si dio el equipo, le das eso, esa no es la explicación. Entonces, ahí diría nuestro gran amigo, tú sabes, él diría papelón quebrado. Exacto. ¿Verdad? Ahí no podemos basar nuestros resultados con el procedimiento obtenido en un equipo, porque la única forma, en primer lugar, que para tener la certeza o validar un resultado de laboratorio, lo primero que hay que hacer es pasar nuestros controles, ¿ok? Ojalá que los tengamos, nuestros controles normales y anormales. Procesamos nuestra muestra siempre y cuando no haya variaciones electrónicas o eléctricas. Vemos los resultados, si es necesario, dependiendo del equipo que estemos utilizando, hacemos complementariedad con la metodología manual, si es necesario, y sobre todo aprendemos a interpretar las alarmas del equipo. Porque el equipo generalmente cuando hay una trombocitopenia, unas plaquetas bajas, él te genera una alarma y te va a indicar si es porque existen restos de glóbulos rojos rotos, por ejemplo, y eso tú tienes la forma de validarlo, o porque hay agregados plaquetarios, satelitismo plaquetario, y eso hay formas de validarlo. Si por casualidad esos pasos están completamente normales y quieres verificar correctamente, no es reproducir en el mismo equipo, porque si hay un error en el equipo va a reproducir el error. Entonces no es nada más decir se validó por duplicado, sino que es compararlo con otra metodología, con otro equipo, y cuando comparas las dos y se reproduce el valor, entonces ahí se dice, sí, se puede decir que está totalmente validado el procedimiento analítico. Entonces no es tan fácil, no es nada más prender una máquina y usarla, sino que saber llevar cada una de los parámetros pues, que estás obteniendo. Eso nos lleva a otra parte, ¿sabes qué? Desde que estudiábamos, decía, no, la tecnología está avanzando tan rápido que los bioanalistas se van a quedar sin trabajo porque todo el trabajo lo hacen las máquinas, porque ya tienen un equipo de hematología, tienen un equipo automatizado, que hay equipos automatizados para bacteriología, biología molecular automatizada. Entonces nosotros, según algunas personas, nos vamos a quedar sin trabajo.
Bueno, ya se ha demostrado que no es así. Exacto. Primero porque está la utilidad o vamos o sea, la aplicación que tienen los organismos internacionales, el Instituto de Control y Estandarización en Hematología, el NSCLS, o sea, todos esos organismos internacionales que mundialmente nos dicen cuáles son los protocolos a seguir en el laboratorio. Y afortunadamente está pasando también que esos organismos internacionales han podido, mediante investigaciones puntuales o generales, han detectado dónde están las fallas dentro de los laboratorios. Entonces, se ha consolidado que están las fases, la fase preanalítica, que ahora se divide en preanalítica, perdón, ya va. Es que es otro lengua. Entonces, los organismos internacionales antes era fase preanalítica, analítica y posanalítica. Hoy en día es preanalítica, analítica, posanalítica y posanalítica. O sea, deberían cambiar los nombres. Sí, está medio trabalengua. Entonces, pero ¿por qué o sea, hay tanto, tú vas a un curso, escuchas cualquier cosa y te hablan de la fase? Porque la mayor cantidad de los errores ocurren en la fase preanalítica. Entonces, la estandarización de todos los protocolos, el cambio del uso, por ejemplo, el uso del torniquete tubular al plano, el uso prácticamente obligatorio del sistema al vacío y sustituir el uso de jeringa, eso es fundamental para el laboratorio porque está disminuyendo esa fase preanalítica, el error de la fase preanalítica que podía ser hasta de un 60%. Entonces, cuando trabajamos de esta manera estandarizado, si el paciente acude a tu laboratorio estandarizada, procesado todo desde que llegó hasta que salió de manera estandarizada, y acude a nuestro laboratorio y acude al laboratorio que está en la esquina o el que está, o sea, en cualquier parte, sus resultados deben ser trazables. ¿Qué quiere decir? Que deben ser similares en todos los laboratorios. Y nosotros como bioanalistas tenemos que trabajar por esa trazabilidad, porque independientemente del beneficio individual, tenemos que trabajar es por un beneficio colectivo, ¿me entiendes? Que todos trabajemos de maneras similares porque estamos atendiendo una población de seres humanos y también de veterinarios, pues entonces hay que cuidar absolutamente todas esas variables para darle una mejor respuesta al paciente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos un intercambio como profesionales, y mira, vamos a trabajar de la manera estandarizada, entonces, excelente. Yo siempre le pongo a los estudiantes el ejemplo de, no estoy haciendo cuñas publicitarias, pero si un paciente, por ejemplo, va a McDonald's y a comerse unas papas, el McDonald's que vaya, las papas van a ser similares, porque la temperatura es similar, el tiempo de cocción de la papa es similar, la cantidad de sal que agregan a la papa es similar, por lo tanto el producto final es similar. Entonces no debería importar a dónde vaya el paciente. El resultado, nosotros como de este lado tenemos que procurar trabajar de manera similar para darle la mejor respuesta al paciente. Entonces, mientras nosotros tengamos mayor acceso a equipos, a preparación, a formación, eso quiere decir que nuestra profesión en este mes del bioanalista está dando una mayor respuesta y bueno, eso va a ser positivo desde todo punto de vista. Tocaste un punto que es casi de honor, sí, yo creo que uno de nuestros grandes problemas es el problema de la formación, porque puede haber muchos cursos, últimamente hay muchas cosas a distancia que hacen bastante accesible el conocimiento, pero formalmente posgrados en el área asistencial en bioanálisis es distinto a los demás posgrados que podemos hacer, pero el área asistencial en bioanálisis tiene un déficit importante. Sí, sin lugar a dudas. Por ejemplo, yo siempre he considerado que es un error que no haya un posgrado para bioanalistas en el área de hematología. Tristemente, sí. Debería llamarse, claro, hay hematólogos, los hematólogos clínicos, pero debería haber un hematólogo bioanalista que haga otras cosas, que profundice en otros aspectos que desde la parte analítica, desde la parte del laboratorio. Creo que hace mucha falta. Sí, hoy en día hay diplomados, en la parte de hemostasia hay diplomados avalados por asociaciones
por la Sociedad Venezolana de Hematología y Latinoamericana de Hematología, y son diplomados que tienen un valor importante, sobre todo en el área de hemostasia, que es un área que olvidamos en el laboratorio. O sea, el área de hemostasia llega, eso es rapidito ahí, ve que compramos todos los equipos, pero pruebas equipos de hemostasia, no. O sea, equipos para determinación de factores claves para algunas patologías de la coagulación, no. O sea, nosotros llegamos un PT, un PTT, un fibrinógeno y un dímero D después que pasó lo que pasó, pues, del COVID. Ahora, fíjate que tenemos los diplomados y todo ese tipo de cosas, pero fíjate, nosotros que tenemos la oportunidad de ser docentes en las áreas de ciencia de la salud, que tenemos contacto con los estudiantes, ¿qué tal la experiencia? Bueno, el contacto con estudiantes realmente es un contacto muy placentero. Es increíble cómo uno logra ver estudiantes con muchas ilusiones. Algunos deciden estudiar bioanálisis porque realmente están identificados vocacionalmente con esta área, y otros estudian bioanálisis sin entrar en detalle. Pero, sin embargo, hay muchos que se gradúan, o sea por vocación, o sea por la causa B, que no vamos a hablar de ella, ¿verdad? Pero es increíble porque, primero, uno tiene la probabilidad, o la posibilidad, mejor dicho, de ver su superación. O sea, como un estudiante de repente, yo que les doy clase en el 7º semestre y luego los veo en pasantías en el 9º, puedo ver la evolución y la madurez del estudiante. Y que de una u otra forma encuentra, porque la universidad no solamente es un universo en el área de bioanálisis, sino que te prepara para muchas cosas. Tú te vas a encontrar buenos profesores, buenos estudiantes, no tan buenos profesores y no tan buenos estudiantes. Entonces, sin embargo, hoy en día yo afirmo que la educación universitaria, el porcentaje de responsabilidad del estudiante en su formación se ha incrementado muchísimo. El bioanalista tiene, para aprender, tiene que oler, tocar, ver y hacer, para que nosotros podamos desarrollar nuestra vocación y aprender de ello en el laboratorio. Si nosotros no hacemos práctica de, por ejemplo, de un coprológico, de un estudio de heces, y no sabemos hacer los procedimientos, entonces eso va a repercutir en consecuencias. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba hematología, por ejemplo, yo agarraba el lapicito, el color, y entonces mientras coloreaba el núcleo de la célula iba pensando, esto tiene ADN, esto tiene afinidad con el azul de metileno, porque tiene ácido, ¿verdad? Y entonces el azul de metileno es básico, y estoy coloreando el citoplasma, es rosado porque tiene eosina, porque entonces tú vas haciendo un engranaje del conocimiento. Entonces hoy en día es fundamental que el estudiante se dé cuenta de que, a pesar de que tiene mayores herramientas tecnológicas que cuando nosotros estudiamos, porque ahorita en TikTok tú puedes aprender de todo, o con inteligencia artificial o lo que sea, pero mientras tú no hagas, no huelas, es difícil desarrollar la percepción de lo que vas a ejercer más adelante. Entonces yo pienso que por allí es nuestro mayor reto actualmente, o sea, tratar de que el estudiante haga en su formación, que ejecute, que toque, que palpe, para que pueda desarrollar sus sentidos y él pueda ayudar de mejor manera en el diagnóstico del paciente. Siempre voy a decir algo, nosotros que trabajamos detrás de 4 paredes o dentro de 4 paredes en una habitación donde muchos no nos ven, tenemos que trabajar con la mística de hacer las cosas bien cuando nadie nos está viendo. Muchas veces no se hace así. Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien cuando nadie nos está viendo, vamos a hacer un procedimiento correcto, del paciente correcto, en el momento correcto, para que el médico pueda hacer lo correcto en el diagnóstico clínico. Oye, qué genial. Me gusta eso. Y eso me lleva a el último aspecto que vamos a tocar, que se ha hecho corta esta conversación. El bioanalista era así, de esos que estaba adentro del laboratorio, entre 4 paredes,
no lo veía sino cuando tomaba la muestra y si hago auxiliar no ves al paciente, ese tipo sino en ese momento. Pero resulta que de un tiempo para acá los bioanalistas se salieron de los laboratorios y son visibles. Hay muchos podcasts, videos, en todas las plataformas hay bioanalistas, gente de salud, gente de todo, médicos, enfermeros, todo el mundo está haciendo en sus redes sociales algo, es decir, de fomento de salud. Algunos hacen promoción personal, otros, es decir, están en las redes. Y, es decir, ya, si alguien estudió bioanálisis porque es tímido y no le gustaba tener contacto con las personas, ya no, ahora te tumbaron eso. Es como cuando fue a un laboratorio hace poco donde todo es de vidrio, todas las paredes son de vidrio, entonces tú te sientes así como, estás sumamente expuesto, o sea, estás trabajando y literal, todo el mundo te ve. Y con todo. Y así es, porque ahora estamos en el mundo de las redes sociales y hay gente que se siente como rezagada con esto y se encamina hacia un camino mientras podría ser otro, dependiendo de su fin. Por ejemplo, yo considero que hacer por ejemplo, en este caso, un café del 42 y todo lo que hagamos en la promoción es promoción de salud, es decir, no es cuña, es, mira, vamos a compartir lo que sabemos, pero yo nací como para ser profesor, entonces yo necesito compartir conocimiento. Claro. Lo mismo me imagino que tú. Claro, igual. Sí, bueno, hoy en día este es un reto bastante impactante, ¿no? Para nosotros que no nos formamos en esta generación, sino un poquito más allá, ¿verdad? O antes de esta generación, realmente es un reto para nosotros. Hemos visto que hay muchas personas que tienen fortaleza para realizar esto. Hablamos de estudiantes que tienen un manejo de las redes sociales que es de impacto. Y vemos también colegas que tienen un manejo de las redes sociales y tienen una cantidad de seguidores y tienen vida en las redes sociales bastante impactante. Entonces, por ejemplo, en mi caso, debilidad total, o sea, el manejo de las redes para mí yo creo que muy poco realmente. Entonces, pero uno busca la forma de hacer también de desarrollar esta parte de alguna manera. Eso que tú dices de la publicidad a través de las redes, bueno, es medio delicado tratarlo. Ya sabemos algunas limitaciones que existen por allí, pero no quisiera como abordar esto porque se pueden herir susceptibilidades. Sin embargo, sí reconozco que hay personas que lo hacen y lo hacen muy bien. O sea, el manejo de las redes sociales, entre ellos tú. O sea, tú como este espacio que no solamente es para tu entorno cercano al 42, sino que involucras a otras profesiones, médicos, toxicólogos, me dijiste que estuvo acá, en este caso por primera vez me estás invitando a mí para acá, entonces eso también da apertura a que se conozca el trabajo que nosotros estamos haciendo. Hay un programa que lo hacen unas muchachas en Caracas, unas colegas, que es muy conocido porque realmente lo están haciendo muy bien y su manejo de las redes es brillante. Sí, son geniales. Es brillante, es genial el trabajo que están haciendo ellas y bueno, ojalá que esto siga incrementándose porque estamos llegando, como dije al principio del programa, estamos haciendo fermentos en otros espacios y eso es bueno. Porque nosotros tenemos que buscar es crecer, mejorar, o sea, no podemos competir entre nosotros somos amigos, antes que nada somos amigos. Claro, es cuestión de que todos somos complementarios. Fíjate que cuando yo tengo una duda hematológica, tengo a Mario. Mario es lo magnífico de mandar fotos. Mira esto, ¿qué opinas? Porque la idea es, no lo sabemos todo. Yo siempre tenía, cuando nosotros creamos el laboratorio, te acuerdas que era primero una página web, nosotros teníamos un lema que era, no hay que saberlo todo, sino saber a quién preguntar. Porque yo si tengo a quién preguntar, yo pregunto porque así aprendemos y crecemos todos. Mariu, realmente ha sido un placer enorme tenerte aquí. Tengo que invitarte nuevamente. Probablemente a finales de año hagamos algo interesante, ya que se me están ocurriendo cosas.
Este trabajo es un trabajo mancomunado porque, si tienes razón, como bioanalistas no nos entrenan para esto, pero para eso ahí tengo nuestro equipo de producción y audiovisuales. Y yo nunca pensé tener una community manager, tener un videógrafo, tener todas esas cosas. Y genial, porque realmente si es por mí, yo no cambio la foto de mi perfil de hace, no sé, como 5 años. Ya la voy a cambiar, ya la voy a cambiar. Ha sido realmente un placer tenerte aquí, lo repito. Y un mensaje final para el poco de estudiantes, ex estudiantes, ahora colegas y la gente que nos está viendo. Bueno, primero un mensaje para ti. Okay. Agradecida por tomarme en cuenta en participar en este agradable conversatorio que me da bastante temor, pero entre amigos todo fluye, como tú lo dices. Siempre ha sido un gusto para mí hablar contigo y tener intercambios porque siempre aprendo algo de ti. Y eso para mí es genial y lo valoro. Para mis estudiantes, sepan utilizar todas esas herramientas tecnológicas que existen para que se formen, para que podamos no pelear, sino competir con calidad, no entre colegas, sino por nosotros mismos. O sea, la competencia es individual. Yo hoy tengo que ser mejor que ayer. Tú puedes cometer errores, yo puedo cometer errores, pero el día de mañana tengo que seguir y tengo que mejorar. Entonces nosotros siempre buscar respuestas, protocolos, llamar a un amigo cuando es necesario, a tu equipo de producción también agradecidos. He tenido el placer de ver el trabajo que han hecho con otros entrevistados y es realmente genial, están rompiendo el molde, sigan así. Y bueno, nada, tenemos que seguir adelante. Siempre digo, para todos hay. Y siempre voy a pensar que nosotros no somos competencia de nadie. Nosotros somos un medio para que el paciente acuda a nosotros a buscar una respuesta y nosotros tenemos que darle claridad. Hacer las cosas bien, aunque nadie nos esté viendo, y siempre procurar hacer lo correcto en el momento correcto, al paciente correcto, para que todo lo demás fluya correctamente. Bien, que porque yo la admiro tanto. Bien, gracias por vernos. Este fue Un Café en el 42. Hasta la próxima.